siempre con nuestro muy querido y admirado corresponsal de TV Azteca en los Estados Unidos, don Armando Guzmán. Mi querido Armando, te saludo con mucho gusto y enorme gratitud siempre por contribuir con tus despachos tan sólidos en este programa. Bueno, pues ya sabemos que Estados Unidos mata en un ataque con drones en la madrugada del domingo en Kabul a Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, organización en la que sucedió a Osama Bin Laden tras su muerte en el 2011, cuando también fue asesinado por tropas norteamericanas en esta casa a medio hacer allá en Pakistán. El egipcio era uno de los terroristas más buscados, así lo confirma el lunes por la tarde el presidente Joe Biden en una comparecencia televisiva, y aunque vuelve a recaer por COVID, sale a hablar a los medios y dice: quienes amenacen a Estados Unidos deben saber que los encontraremos y los liquidaremos en donde se encuentren. Armando, te escuchamos. Un abrazo otra vez. Gracias, es un gusto estar contigo, Oscar Mario. Es cierto, pero también hay que tomar en cuenta que Estados Unidos tiene algo que cobrarle al Zawahiri y a Al-Qaeda. Al-Qaeda no solamente es responsable por más de 3,000 muertes estadounidenses el 11 de septiembre del 2001, sino también es responsable, y al-Zawahiri, junto con Osama Bin Laden, es responsable por los ataques en contra de las embajadas en Kenia y Tanzania, y además es responsable por haber dado muerte a un montón de marinos estadounidenses en un ataque terrorista en contra del destructor USS Cole. Todo esto ocurrió en 1998, y la cuestión sobre el ataque terrorista a Estados Unidos permaneció hasta el 2001, pero además ha habido otras participaciones de Al-Qaeda, este grupo que al-Zawahiri y Bin Laden formaron en los años 80 después de la ocupación de los rusos en Afganistán o de los soviéticos en Afganistán. Y todo esto Estados Unidos se lo está cobrando, y se lo cobró el sábado con su muerte en Afganistán. Ahora, la cuestión es esta. La cuestión presente es no si Al-Qaeda continúa siendo importante, porque como ocurre con el crimen organizado en México, cuando matas al líder surgen 20 más. Y estos 20 más forman 20 grupos más, y entonces se complica la situación. Pero lo que están haciendo en este momento en Al-Qaeda, o lo que estaba tratando de hacer al-Zawahiri en Al-Qaeda, era reclutar a nuevos miembros, hacer mucho más amplia la extensión y el poder de Al-Qaeda. Al-Qaeda quiere decir la base. Entonces esa base tenía que expandirse, tenía que ampliarse, y eso es lo que él estaba haciendo, porque la verdad te voy a decir, desde el 1 de mayo del 2011, cuando Estados Unidos le dio muerte a Osama Bin Laden por todas estas cosas y por todo lo que Osama Bin Laden le debía a Estados Unidos, el Zawahiri tomó control de la base o de Al-Qaeda. Y desde entonces Al-Qaeda no ha crecido, no ha hecho más, no ha hecho o no ha tenido el impacto que tuvo cuando lo manejaba Bin Laden. El decir este señor es el único encargado es ignorar que en realidad no se trata del Banco de América, se trata de una organización que es bastante suelta, y que los mismos... ayer escuchaba al director del FBI hablar acerca de las células durmientes que hay, no solamente en los Estados Unidos, sino en toda Europa Occidental, y en lugares en los que podría ser un problema para, por ejemplo, Australia, el hecho de tener células durmientes de Al-Qaeda y de otros grupos terroristas. El terrorismo internacional sigue vivo. Entonces, el hecho de que Estados Unidos haya alcanzado a Zawahiri, el hecho de que lo haya cazado, el hecho de que lo haya buscado, lo haya encontrado, lo haya venido vigilando. Esta es una operación que empezó en abril, y desde que lo encontraron hasta que probaron que era él, hasta que lo ejecutaron el sábado, hay muchas cuestiones que quedan pendientes. ¿Es cierto que lo mataron? No hay forma de saberlo. No hay rastros, no hay cadáver, no hay
no hay forma de ir y recoger muestras de ADN y saber si en realidad se trataba de al-Zawahiri. Lo que tiene Estados Unidos que ver y lo que están viendo en los servicios de inteligencia en este momento es el tipo de actividad que tiene el mismo Al-Qaeda y el mismo tipo de actividad que te decía. Si cuando muere un líder surgen 20 más, entonces todo este tipo de actividades y todo este tipo de cosas tienen un movimiento que los servicios de inteligencia están comprobando para saber que exactamente, que precisamente mataron a al-Zawahiri. Por otra parte, lo que queda también es Afganistán. ¿Cómo es que Afganistán sigue ahora bajo el control del Talibán? ¿Cómo es que le sigue dando entrada a terroristas internacionales para que tengan un lugar, un santuario, un lugar en donde nadie los moleste y puedan seguir creando y amasando mucho más fuerza en estas organizaciones terroristas, que es precisamente por lo que Estados Unidos se fue a meter a Afganistán en el 2001 para vengar el hecho de que Afganistán y los talibán habían dejado entrar a Osama Bin Laden y lo habían dejado crecer y lo habían dejado expandir toda esta cuestión de Al-Qaeda. Y junto con él, al-Zawahiri siempre estuvo ahí. Y finalmente te voy a decir, al-Zawahiri era médico, era un cirujano egipcio, le decían el doctor. Y este famoso doctor, al igual que Osama Bin Laden, venían de familias muy prominentes, familias de mucho dinero. Él en Egipto, Osama Bin Laden en Arabia Saudita, pero tenían una agenda distinta y tenían un sueño de control y de expansión de los estados islámicos y de los estados fundamentalistas. Entonces, este tipo de cosas ha sido cerrado porque muchos de los países árabes no quieren ese tipo de influencia dentro. Y entonces ahora lo que queda es, Estados Unidos se da cuenta. Bueno, regreso con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en Estados Unidos. Bien decías, mi querido Armando, y siempre con toda precisión y con mucha sensibilidad, que el anuncio que hace ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en donde, él dice que se confirma la muerte de el líder de Al-Qaeda, o lo que queda de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, que, no presenta hasta el momento, ninguna prueba, porque no hay fotografías del cadáver, tampoco se habla de pruebas de ADN, y sobre todo se dice, o así lo expresa el presidente norteamericano, que fue una operación quirúrgica donde un dron mata solo al líder terrorista sin hacer daño a ningún miembro de su familia, ya que en el momento de su muerte, de su muerte, estaba rodeado por su esposa, por hijos, por nietos. Entonces, pues también se cuestionan esa precisión, ¿no? Esa precisión tan exacta para solo haber dado con este señor a través de un dron, y más que nada en un país controlado de nueva cuenta por los talibanes, que es Afganistán. Por ejemplo, hoy revisaba alguna prensa norteamericana, creo que el New York Times se pregunta sobre qué influencia y por qué la presencia en estos momentos del señor al-Zawahiri en el régimen talibán allá en Afganistán, seguía o no actuando con toda secrecía y cometiendo actos violentos. Tú bien decías, pues Al-Qaeda ahora no era la misma Al-Qaeda que planeó los ataques contra las Torres Gemelas allá en septiembre del 2001. Él sucede en este organigrama del cártel terrorista al señor Osama Bin Laden. Pero ¿qué hacía en Afganistán y por qué en Afganistán y qué le estaba ofreciendo el régimen talibán? Y yo quisiera también relacionar esto, si estás de acuerdo, con la confirmación que hace el Pentágono la semana, hoy es martes, ¿no? Creo que hace una semana, sobre la muerte del líder autoproclamado del Estado Islámico en Siria,
como consecuencia también de otro ataque con dron cerca de Afrin, en el noreste de aquel país. En fin, yo creo que tienes toda la razón, en donde no nada más hay que decir, mira, qué bueno que el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace o lleva a cabo esta operación quirúrgica y mata con un dron al líder terrorista sin hacerle daño a ningún miembro de su familia con el que pues estaba, no sé si en ese momento dicen que estaban cenando o platicando en una de las salas de estas casas que son realmente pues muy primarias, están pues ni siquiera gozan de las comodidades que uno esperaría de estos líderes de organizaciones tan importantes y terroristas, en fin, pero este punto que tú dices, bueno, ¿por qué ahora? ¿Cómo es que nadie más sale lastimado? Y además, pues no tenemos pruebas de que realmente esto se hubiera concretado, aunque bueno, pues la prensa sí le cree al presidente de los Estados Unidos, y hay que también hacer referencia a la muerte del otro líder del Estado Islámico en Siria hace también apenas unos días. Adelante, Armando. Y esto te da, Oscar Mario, mucho que pensar acerca de las actividades de espionaje que está realizando Estados Unidos dentro del mundo árabe y del mundo islámico. Obviamente saben con quién, a quién seguir. La capacidad de los satélites, de los drones, de la tecnología estadounidense, la forma en la que esa tecnología se aplica por medios militares en muchas de las cuestiones y en muchas de las actividades de Estados Unidos, obviamente les dice en dónde están, quiénes son, dónde están, cómo se confirma. De acuerdo con lo que he escuchado de los mismos funcionarios estadounidenses, hubo un modelo de la casa que fue construido y que se fue mostrado desde abril al presidente Joe Biden, que fue quien al final de cuentas la semana pasada autorizó este ataque y la muerte la muerte de al-Zawahiri. Y te voy a decir, ellos tienen mucho cuidado porque también hay otro lado. Hay el lado que dice, bueno, Estados Unidos, ¿quién le dio el divino derecho de matar a la gente que quiera matar? ¿Quién le dio a Biden la autoridad de tomar la vida de al-Zawahiri o a Osama Bin Laden? ¿Por qué lo mató Barack Obama? Bueno, todo este tipo de cosas tiene que ver con toda esta lucha internacional que hay y con todo este peligro de terrorismo internacional, que lo sentimos en una forma distinta los que vivimos en ciudades como Washington, a los que podría tener otras personas que no viven en lugares que son sensibles al terrorismo. Entonces, este tipo de cosas era importante que Biden las manejara, y por eso hizo tanto énfasis en que no había habido nadie de su familia afectado. Y lo que decían al final de cuentas es que esperaron hasta que al-Zawahiri pasó la tarde o fue durante la tarde a asomarse a un balcón para en ese momento tomar su vida. Y que nadie más en la familia de al-Zawahiri, ningún otro inocente, había resultado afectado. Entonces, todo eso es precisamente por esa falta de balance que te digo, y por todos esos críticos que también cuestionan el hecho de que Estados Unidos se tome lo que piensan es una atribución de tomar la vida de alguien más, Oscar Mario. Oye, bueno, pero además momentos en los que pues no se considera no se considera una prioridad este tipo de operativos. Yo no quisiera hablar de la inactividad, pero sí, pues no se sabía ni se comentaba de algún nuevo ataque terrorista contra algún blanco norteamericano que estuviera planeando el señor Ayman al-Zawahiri. Entonces, pues sí, yo creo que es no sé, ¿cómo la calificarías tú en este momento de tan baja popularidad que tiene el presidente Joe Biden? Una especie de victoria, pues pírrica, que tristemente no abonará para incrementar su popularidad con mira a la elección o reelección presidencial del 2024? Efectivamente, porque lo que la gente está viendo es la inflación, lo caro que están las cosas, sí. La forma en la que Estados Unidos está avanzando. Todo eso es lo que le afecta realmente a la gente. El hecho de que el FBI haya cancelado o haya evitado
más de 150 atentados terroristas en contra de Estados Unidos, es por la forma y por la actividad que te decía, por la gran cantidad de actividad de los servicios de inteligencia y de espionaje en Estados Unidos. Te hablaba de los satélites y de los drones y la forma en la que vigilan y mantienen control acerca de quién es quién y en dónde están. Un satélite estadounidense desde el espacio, en donde tú no puedes verlo con nada que tenga la gente común y corriente a su disposición. Un satélite de estos puede leer el nombre de una pelota de golf en cualquier campo de golf del mundo. Entonces, el hecho de que ellos te digan, yo sé dónde está, lo he seguido, he sabido qué es lo que tenía, han tenido gente en tierra analizando si las mujeres que vivían con al-Zawahiri tenían el mismo tipo de patrón de movimiento y si esto realmente las llevaba a al-Zawahiri. Todo este tipo de cosas es lo que nos decía el presidente anoche, pero tienes razón, el hecho de que él haya hecho todo este despliegue y haya tomado en un momento en que los médicos le dijeron que tenía que apartarse por la cuestión esta del COVID y hacerlo a un lado, es porque él ve la ganancia política en todo esto. El hecho de que Nancy Pelosi esté ahora en el aire y no sepamos si va a aterrizar en Taiwán o no, y la gente se esté preguntando si Estados Unidos está provocando a China para un conflicto mundial. Todo este tipo de cosas a Biden, a Pelosi y a los demócratas les ayuda. Entonces hay que tomarlo también como eso, como un esfuerzo cínico por tener una ventaja cuando lo que es necesario para los demócratas es mantener el control del Congreso en noviembre. Y en eso tienes toda la razón. Bueno, pues son hechos que no son tan aislados, como tú dices. El anuncio de la muerte del líder de lo que queda de Al-Qaeda, si me permites, la muerte del otro líder de ISIS en Siria, en un ataque también con dron hace apenas unos días, y la probable visita a Taiwán de la señora Nancy Pelosi, unos días después, mi querido Armando, de esta conversación que sostiene el presidente Joe Biden con el líder chino, obviamente vía remota, pero en donde China o el presidente de China le dice al señor Joe Biden, oye, no jueguen con fuego en relación a pues la posibilidad de que la señora Pelosi pudiera cancelar su visita a la isla. En fin, todo esto, yo no sé si son coincidencias o no coincidencias, o es parte de lo que tú bien señalas, lo que puede abonar a que los demócratas se puedan fortalecer en estas intermedias de noviembre. En fin, Armando, ¿cuál sería tu reflexión final? El hecho de que este tipo de cosas puede seguir ocurriendo, el hecho también de que los talibán y Afganistán van a tener que dar muchas explicaciones, porque hay más de 9,000 millones de dólares que Estados Unidos tiene secuestrados y tiene detenidos y congelados, y que los talibán han querido y han buscado. Estados Unidos lo puso como condición no dejar entrar a los terroristas otra vez a su territorio, y obviamente esto no se ha aplicado, obviamente están haciendo los talibán lo que quieren. Entonces, por un lado, eso nos lleva a un conflicto, por el otro, vamos a esperar que haya más. En Soriana